qué manera me estás viendo que te estás proyectando así también? Lo llevé a la estación de la policía, le puso un... de experiencia. Los hombres aquí no se miden. De los... Yo no te imaginas lo que ellos soltaron. Me tiró una piedra. ¿Te tiró una Me piedra? tiré una mujer está muy mal. Ajá. ¿Crees como te quito la truza aquí delante de todo el mundo? Y dije, No asistir ley, sino las personas ser educadas y educarse ellos también. Eso que la justicia debe tomar medidas. Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. No me encuentro sola, por aquí está Inesita Vlog, youtuber cubana. Háblanos un poquito de tu canal. bueno, que quiera puede pasar por mi canal, Inesita Guzmán Vlog. Mi canal es de mi vida cotidiana, mi día a día, mi familia, mis dulces, mis gatos, mis pasteles, mis arreglos de uñas y la mano pulpo. Porque De todo un poco. de todo un poco, porque siempre estoy haciendo cosas, pero bueno, Lo un que canal sí no muy se van divertido. a es aburrir. Exacto, muy divertido. Así que nada, mi gente, pásense por su canal, suscríbanse, denle like, vean todos los videitos comerciales, todo. Importante los comerciales. Bueno, caballeros, hoy les traemos un tema bastante interesante. Que creo que todas las mujeres cubanas, vamos a hablar específicamente de la mujer cubana, que nos ha afectado de una manera u otra. Creo, sí, discúlpame interrumpa, Sí, sí. creo que la mujer cubana con este tema que tú vas a mencionar ha sido una de las más asediadas, se puede decir así, Sí. con este tipo de temas. Bueno, tengo experiencia que más adelante le voy a contar. Ahí está. En el día de hoy, mi gente, en el videito de hoy vamos a estar hablando sobre el acoso a la mujer cubana. Así que si te interesa este tema, te invitamos a que te quedes hasta el final del videito porque hay tela por donde contar. Así que sin más muela, pues vamos a comenzar con el video. Estamos caminando por las calles de La Habana, específicamente por Velasco. Ahí ustedes saben que los videitos esos nos gusta siempre estar caminando, ¿verdad? Claro, y la interacción con el público es muy buena. Y le dije a Inesita, vamos que hoy vamos a caminar. Así mismo. Y bueno, que nos hace falta. Así mismo. Ya hoy empezamos nuevamente el gimnasio con toda... Hablando de gimnasio, tú sabes, ya hemos estado en otros gimnasios y tú sabes que a veces uno se le da el aquello como no, voy con esta licra, si alguien se mete conmigo, si qué me pueda decir, qué me pueda, ¿sabes? Siempre está como el tabú, pudiésemos decir así, de qué me voy a poner para salir a la calle y que no se metan conmigo. Exactamente, cuando uno se pone, por ejemplo, licras, que las cubanas somos las que más usamos licras, ya sea por el clima, o hace mucho calor, y las licras porque son muy cómodas también. Exacto, muy cómodas. Entonces están los malandros, por ejemplo, voy a hacerle mi mini pequeña historia. Casualmente, yo iba camino hacia el gimnasio cuando yo vivía en La Lisa, porque ustedes saben, bueno, no saben, pero yo antes vivía en La Lisa. Yo me iba para camino para el gimnasio, pero en el camino yo llevaba a mi niño para la escuela y de ahí me iba para el gimnasio. Pero en ese camino había como una institución de comunales. Comunales en Cuba son las personas que se dedican a recoger basura. Así, porque tú miras para allí para la esquina y lo que hay está es lleno de candela. basura. Entonces, de camino con mi niño siempre había una persona que sigue hablando con... Hablando de eso. Bueno, como les iba contando, yo pasaba con mi niño, lo dejaba en la escuela y yo seguía para el gimnasio. En ese transcurso había como decir, un local que era de comunales donde habían ciertas personas que se reunían ahí en las mañanas y después se montaban en los tractores, camiones, qué sé yo, a recoger la basura. Bueno, había personas ahí que cada vez que pasaba con el niño era, aquí en Cuba la papaya es No es una la fruta. pero sí, es una fruta, pero a la vez no. También se usa como ustedes saben, aquellito. Y entonces decía, ¿qué papaya más rica tú tienes? Para llenarla de lo que toman los niños por las mañanas. Los de otro país, los de Cuba Sí, no. súper asqueroso lo que... Entonces mi niño me preguntaba y yo me enojé muchísimo. Llamé a un patrullero que casualmente andaba por ahí y lo llevé a la estación de la policía, le puse una carta de advertencia y después vino su mujer, ay, como formándole lío por lo que había hecho, un descarado porque tenía mujer y se metía con otra en la calle y además con cochinada. Entonces Exacto. yo para castigarlo le puse una carta de advertencia para que no lo hiciera más. Exacto. Porque no me gustó y menos delante del niño. Y me decía, mamá, ¿qué es eso? Mamá, ¿qué es
al final no se, o sea, los hombres aquí no se miden. Te lo dicen lo mismo No delante de un todos. niño, sí, claro. Vamos para allá. Sí. Delante de cualquiera. Y a veces incluso te pones ropa no apretada, Exacto. igual se meten contigo. Un ejemplo vivo, ahora mismo acabamos de pasar normalmente por Exacto. la calle de Monta, de aquí por Obispo, ¿no? Velasco Ahí. Por esa parte de la costa. Pasamos por ahí por Velasco ahí y ojo, y dos hombres, mami, qué rico. ¡Mua! Mira este que está mirando, mira, grábalo. Aquí en Cuba es como decir, hay que taparse los oídos. Que es así. Exacto. Y creo y tengo entendido que no existe una ley, No. o si existe, no lo sé. No, aquí en Cuba se no que- respetan las leyes de ese tipo, creo que. Si la hay, no la no las respetan. respetan. Entonces, caballero, una de las cosas que voy a dar mi comparación, mi punto de comparación, una de las Ajá. cosas que a mí me encantaba de Europa es que tú te podías vestir literalmente como te diera la gana. Y nadie se mete contigo. Nadie te mira. Nadie se mete contigo, o sea, tú no existes en el mundo allá. Y eso a mí me encantaba, o sea, me da una seguridad a la hora de caminar, incluso grabando, nadie se mete contigo. De que, ay, mira, y se queda mirando así, tipo chisme, ¿sabes? Jenny, mira, el problema Nada. es que te voy a decir una cosa, mira una diferencia. Está la persona que te dice, hola, buenos días, qué niña más bonita. Y tú le dices, por cortesía, buenos días, gracias. Pero está la otra persona que te dice, mami, que papaya de 40 libras, una canción de la Y vida. a o sea, veces incluso se ponen hasta molestos, déjame Exacto, decirte. exacto. Porque te dicen, oye, buenos días, y tú no les contestas, por ponerte un ejemplo. Porque ya tú sabes a lo que ellos vienen. a lo que viene, exacto. Y tú no les contestas y te empiezan a decir horrores. Exacto. Horrores, caballero. O sea, a mí también eso me ha pasado por la calle. Una vez, miren, ay Dios mío, una vez un muchacho, no era tan mayor, era medio jovencito, se mete conmigo y me dice, buenos días, yo le digo, ¿qué verdad? Buenos días. Me dice, mami, qué rica tú estás, pero yo no le hago caso y sigo caminando. ¿Qué me hizo? ¿Qué te Me hizo? tiró una piedra. ¿Te tiró una Me tiró piedra? una piedra y me dio en el tobillo y eso me dolió muchísimo porque el tobillo Fíjate es hueso. hasta qué punto Exacto. llegan llegan estas personas Exacto. a... Yo creo que estas personas deberían ser castigadas. Mira, y a veces, porque ese día yo me puse agresiva, porque me puse agresiva, oye, come mierda, porque uno es cubano, caballero, no, tampoco vamos a tapeñar el cubaño como nosotros le decimos. Exacto. Oye, come mierda, ¿por qué te hiciste eso? Y entonces, mire, tengo otra historia, te voy a contar ahora. Y me dijo, ay, ¿qué? ¿Crees cómo te tiró? Y fue agresivo conmigo, ¿entiendes? Entonces yo cogí miedo. Entonces, desde ese entonces yo me dicen hola y yo me hago la solta y sigo caminando. Y sigue caminando. ¿Entiendes? Mira, una vez cuando era más jovencita fui a la playa y ni tengo bastante historia. Y seguro te vas acordando de una y de Sí, otra. mira, fui a la No, playa. bueno, Concha, que hace muchos años no voy. Bueno, tú fuiste hace sí. un tiempecito. Yo hace años no voy porque le cogí tirria, miedo. Miren, yo fui a la playa con mis amiguitas, que yo tenía como 16 años por ahí. Y a esa playa iban muchos elementos. Elementos, no sé si Jenny después tú le explicarás qué cosas es Sí, elementos. sí, se la voy a poner por aquí en un Ajá. texto conciso Así, para que veas ajá. qué significa. Bueno, había muchos elementos, pero era la playa del cubano a pie. Estas son las playas del cubano a pie. Y había una muchacha muy bonita que estaba con su bikini y un muchacho se mete con ella. Y la muchacha no le hace caso y el muchacho le dice, ¿quieres ver? Esa fue la experiencia más fea que tuve en mi vida, una de las más feas. ¿Quieres como te quito la truza aquí delante de todo el mundo? Y dijo, atrévete. Pues ese niño ¿Se la con quitó? otro ojo, se le quitó la parte de arriba y la tiró para el agua y la chiquita se quedó con sus pechos afuera. Eso Qué es falta una de falta de respeto. respeto. Bueno, ese Totalmente. día se formó tremenda bronca porque vino el novio de la chiquita y se formó un sapo afuera que no te puedo explicar. ¿Qué situación más? O sea, buscando, porque incluso te buscas un problema, tú piensas que esa persona no te va a responder, pero hay mujeres que no le tienen miedo a nada, como en el caso de Inesida, que puso denuncia, que puso para poder, porque, o sea, Mira, es que un ejemplo, yo tengo mi pareja de hace 9 años y quizás a veces no andamos de mano, no sé, por la costumbre o porque hace mucho calor o porque el espacio es muy pequeño en la acera y Claro. entonces a veces andamos con la mano normal y a mí me da miedo que alguien, Sí. no es porque sea la más linda, Jenny,
¿viste? No, pero es que Pero hay la gente se personas, mete. faltas de respeto, que se meten contigo sin saber que tú andas con una persona y es cuando está el problema. Exactamente. Vamos a tomar un detalle aquí en este video y vamos a preguntarle a algunas personas en la calle qué creen sobre el acoso, porque también quiero hablar sobre otro tipo de acoso que es verbal, incluso que le dan golpe a las mujeres en la casa, que eso tampoco nosotros lo vemos por la calle, pero sí sucede aquí en Cuba. Mucho. Y detrás de nosotros hay un señor mayor y quiero preguntarle eso. Vamos a preguntarle. ¿Qué usted cree del acoso que hay con las mujeres en la calle? Un ejemplo, a veces una No, mujer eso está muy mal. Ajá, Eso exacto. está muy mal. Con eso no sé, la justicia debe tomar una medida como no puede. Un ejemplo, ahora si pasa una muchacha bonita y usted la ve atractiva, ¿usted se metería con ella? No, bueno, con respeto. Con respeto, Mucho exacto. respeto, pero Exacto. no de la forma en que se están Exacto, haciendo las cosas. exacto. Pienso que la justicia debe tomar medidas contra esas cosas. Yo más bien digo que la misma persona, un ejemplo, si tú ves una muchacha bonita y tú le dices, ay, hola, que muchacha más bonita, Claro. con cortesía, pero de ahí a decirle que... No, decirle palabras groseras y cosas Exacto, como yo exacto. veo, eso está muy mal. Y yo pienso que en Cuba Fidel Castro dio la oportunidad de que todos estudiaran, que no es para tratar a una mujer ni a una persona de la forma en que yo veo como las tratan a los días. Hasta a mí que estoy impedido a veces me han tratado hasta mal. Y yo pienso que en Cuba los estudios no se cobraron nunca. La revolución nunca cobró los estudios, siempre fue para todo el mundo. Y pienso que las personas deben tener educación, ¿no? Cuando menos, y a las mujeres eso es sagrado. Claro que son Porque yo pienso que todos los hombres nacimos de una mujer, exacto, es lo que le iba a tener decir. una hija, una hermana, una amiga. Y eso de la mujer es algo muy delicado, hay que tratarla con cariño, con amor. Respetarlas más, no es lo mismo decir que es lo más fea a decir arrancar la flor. No es lo mismo decirle que buenos días, que tal tú estás, oye mami, bombillón, un ejemplo que te pongo, ¿ves? Hay muchas formas de decir cosas lindas y sensuales sin llegar a la grosería. Todas son hermosas, son bien lindas, todas son reinas, merecen ser bien tratadas, respetadas. Y que comprendan que a veces hay hombres que le quieren decir cosas lindas pero que no saben cómo explicarse. ¿Tiene alguna experiencia sobre eso? Malas experiencias. Porque ya aquí los cubanos están que ya no son cosas bonitas, porque eso te puede acosar, decirte, mami, no sé, ¿sabes? Algo. Ya no es, ay, no, ¿qué te puedo decir? Bien fea. Y últimamente ya no tienen educación. ¿Usted cree que debería existir alguna ley que castigue pues, ese tipo de actitudes? Yo creo que no. Finalmente las personas son las que tienen que educarse. No existir ley, sino las personas ser educadas y educarse ellos también. No hay nada que decir. Pero bueno, el cubano sabe cómo es. Somos así. Sí, gracias. Las niñas cubanas. A ver. Son lindas. Sí. ¿Tan buena? Sí. Estábamos hablando porque nos llamó mucho la atención la respuesta de la muchacha que nos dio. O sea, que fíjate que tan normalizado está aquí en Cuba el acoso a la mujer que ella dice que no ve necesario que pongan una ley Que ampare, que ampare este tema a la mujer. O sea, no, que la pongan. Que la Yo pongan. digo que con una multa, oye, ahora mismo... O con una carta de advertencia, Exacto. algo que haga que eso no se pueda hacer. El problema es lo que les explico, porque quizás uno se meta contigo y se queda ahí, pero si te pasa como me pasó a mí, que uno me tiró la piedra y Exacto. otro en la playa le quitó la truza a la parte de arriba de la muchacha y la dejó así como Dios la trajo al mundo. Creo que no sería justo, porque si hubiera una ley o una multa con la situación tan difícil que está en Cuba, y si saben que le pueden poner una multa o lo pueden llevar preso, lo pueden poner algo, no sé, ellos se limitan Exactamente, a se limita. hacer comentarios. Porque te voy a decir los comentarios que he escuchado a varios hombres que dicen, no, si tú no quieres que yo me meta contigo, pues vístete. No uses tal licra, no o uses no- tal licra, no o no uses tal provoques. ropa o no Exacto. provoques. Y entonces eso está mal, tú te puedes vestir como te dé la gana a ti, como si quieres ir caminando por las calles de La Habana en bikini. No está bien que una persona acose a la mujer cubana, que estamos hablando en este video, porque déjenme decirles que por la calle te sientes mal, te sientes con ganas de llegar a la casa y no salir. Es muy común ya que hay. Se ha normalizado tanto, ¿no? Sí, ya se ha vuelto una costumbre.
Vaya, maleducada, tú si los miras hasta como la calle y lo regañas por si te dicen de todo. Lo mismo que te sueltan, que te cambian por una. Sí, lo dicen, que te cambian por un paquete de café. Oye, lo dicen, venga acá, a mi mamá la pasaba, que le dicen, no, te la cambio por un paquete de café, te la cambio por un jarro. ¿Y tú te quedas así? No era la cuota. No, sí, de verdad. Te lo dicen, te dicen, lo mismo que te cambio por esto, que te dicen, que a veces tú vas vestidita, que uno dice, bueno, estoy medio que normal, ¿qué te viste? Y hay un momento que tú te sientes incómodo porque Las vistas te caen pesan. arriba. Ya los hombres inclusivamente también están hasta frescos, te cogen de la mano. Tú vas caminando y se le tiran arriba, oye, que rica tú estás. Se ha vuelto, ¿verdad? Que han perdido por lo menos, antes por lo menos te decían algo, pero marcaban una distancia. Sí, como un piropo, ¿sabes? Pero ya están y para no poner la parte de los que se extreman, y cuando tú no les contestas lo que ellos quieren, si tú lo que tú estás queriendo una pila de cosas, si tú estás candente, entonces tú te quedas así, tú dices, bueno, ¿cómo quedo bien aquí? Sí, porque hay veces que te dicen cosas que uno se siente como que, o sea, tu posición como mujer se siente ahí en duda porque tú dices, coño, ¿de qué manera me estás viendo que te estás proyectando así tan profesional conmigo? ¿En algún momento te ha pasado que antes de salir digas, no sé si con esta ropa esté cómoda, no sé si me la quite o me ponga otra a la hora de caminar? A mí me encanta usar vestidos, y yo tuve un tiempo que por comodidad usaba licras, ¿me entiendes? Como las licras de ejercicio y esas cosas. Hasta que 3 veces salí a la calle, y tú te imaginas lo que ellos soltaron. Tú, no sé qué más, y después de ese día, pues yo dije, no saco más el licra. O sea, si me pongo una licra, pues me pongo abajo tipo calentita. Para que no haya una casualidad de que mira, de que vi, porque ya salen a la calle, antes una mujer podía salir a la calle con su licrita, con un tope normal, porque ellos hacen un mandado. Sales con eso y tú sabes que te van a decir de todo, y si me digas, pues no les importa. Ellos no les importa, si tú vienes con mamá, con hijos, no les interesa, ya yo te suelto. Pero sí me ha pasado, antes yo salía más ligera, porque mentira, uno va a hacer sus mandaditos. También el calor que hace en Cuba. Uno ya, si te pones un chorcito, ya tú sabes el largo del short, porque si no. Hoy en día ha aumentado mucho la población, el acoso, ya sea verbal Exacto. o ya sea físico, claro. Tanto de los jóvenes o tanto de los hombres mayores, sucesivamente. Exacto. O a veces estás en un lugar donde te comprometen, porque estás tú, pero ve cómo se lo hacen a otra persona. Y no solamente a las personas jóvenes, hasta las personas mayores. Exacto. Ya se ve involucrada en eso. A ver, acoso puede ser cualquier cosa. Sí. Tú vas caminando a veces y tú sientes miedo, se pone de sacar el teléfono o de sacar la cartera. Yo aquí en mi trabajo he visto personas, ya hombre o mujer, decirme, usted me deja entrar y que usted desea, para sacar el dinero, para llamar por teléfono, porque tengo miedo que me... Claro, sí. Y han entrado hasta mi pasillo a llamar por teléfono o a sacar dinero para poder pagar algo. Eso es una cosa. La persona como que socialmente no se siente un poco segura en la calle. ¿Se ha sentido incómoda? Sí, claro. Muchísimo. Mucho. ¿En algún momento se ha preguntado antes de salir a la calle si con lo que usted tiene puesto va a sentir como esa manera? Y se usa con él. Si me pongo esta blusa o este vestido se me ve mucho las cadenas. No. Si voy a coger guagua porque voy a hacer algo fuera, me voy a quitar las cadenas, me voy a quitar las sortijas. A veces voy por la calle y mi hija me llama, o alguien. Lo siento, pero no puedo coger el teléfono. Llego al lugar y digo, oye, no te contesté porque estaba en la calle, ¿oíste? Ay, pero ahora pues gente, ni me llamen que estoy en la calle. ¿Qué será? ¿Por dónde va? ¿Por dónde camina esto? Que esto nadie lo está frenando. Esto nadie lo frena. En la sociedad ya no hay seguridad. Ya esto viene siendo, no sé, un Colombia, triste está decirlo, o un México, porque ya tú socialmente tú no estás segura. En mi casa, antiguamente, un tercer piso, yo dormía con mis balcones abiertos. Ya yo digo, ciérrame la casa. Que debería existir como una amonestación, multa o alguna ley fuerte que determinara a esas personas que hacen acoso en las calles. Yo creo que esa debería ser hoy en día la ley más justa que debería existir.
Porque nadie tiene derecho a vivir como se está viviendo hoy. Eso no es un derecho. Ustedes son jóvenes, estoy segura que esta entrevista es para una tesis o es para una presentación. Todavía se puede trabajar. Yo veo que aquí vienen jóvenes pidiéndole a mis compañeros, no necesitan un ayudante. Todavía hay jóvenes que quieren trabajar, caballeros. Busquen, creen trabajo para sus jóvenes, pero páguenle, estimúlenlo, que ese joven te va a trabajar por un estímulo. Ahora, si tú pagas una mierda, socialmente la gente no te va a querer trabajar por eso, pero págale, estimúlalo, porque yo veo gente aquí como sean, ¿cómo decirte? Personas que han formado esta población, que te formaron a ti, me formaron a mí porque estaba hablando con una licenciada en estadística médica. Yo vengo de la Mejeira, pero tú no me pagabas lo que me tenías que pagar y yo vine por un mercado. Pero a veces tú vas a una MIPYME y están llenas de médicos, de licenciados, de maestros. Yo soy enfermera y ya no les ¿Viste? eso. ¿Por qué se van? Porque no le estás pagando, no estás haciendo justo. No me digas que vas a subir un salario cuando me vas a subir economía. No me da. No haces nada. ¿Viste? Porque lo llamado licenciado, lo llamado. Ahí va un profesor. Él es profesor y este no tiene más. ¿Viste? Eso era antiguamente erutar pollo, comer huevo y erutar pollo. Ahora ni puedes comer huevo ni erutar el pollo porque los dos están caros. ¿Estás conmigo? Literal. Piensa. Antes tú decías, ay, yo trabajo en un lugar que es comer huevo y erutar pollo. Ahora ni erutas el pollo ni te comes el huevo. Y antes huevo le decíamos el salvavidas. El salvavidas. Nada te salva la vida. Ahora corre por tu vida. ¿Viste? Tú te quedas así, tú dices, ¿dónde están los profesionales? Ya tú no le puedes decir a un muchachito. Tienes que sacar 90 porque quiero que tú cojas la Lenin. Ya no cojas nada, aquí nada. Está todo el mundo que está diciendo que no estudie, que me lo quiero llevar del país. No quiero que se cree ningún estado social aquí, que me lo quiero llevar. No quiero nada que me comprometa. ¿Por qué? Si antes tus jóvenes te luchaban, pues ya no puedes estimular. ¿En qué tú lo vas a estimular? Si tú lo que quieres es que se vaya el primer familiar tuyo para llevarte al chiquito descarado de ti. Todo el mundo está corriendo para que no te coja el servicio militar, para que no. Esta señora que nos se abrió literalmente porque empezamos por un tema que es del acoso y al final terminamos hablando un poco sobre la vida cotidiana que está teniendo el cubano, de una realidad, la verdad, lamentablemente es así y bueno, ¿qué les podemos decir? Es muy fuerte. Este es un tema, como ya dijo Jenny, tela la marinera. Exactamente. Este video no va a ser suficiente con toda la información de este tipo a la mujer cubana. Miren esto para que ustedes vean. Miren. Madre mía. Han estado, miren, yo no sé por tu casa, por aquí por Centro Habana han estado recogiendo muchos basureros. Pero como no hay mucho, entonces todo se concentra en uno solo. Pero miren, es que es literal, miren, les voy a enseñar. Es literal una cuadra casi que entera. Miren hasta dónde llega. Bueno, mi gente, como Resumen, miren, ustedes no tienen una idea, obviamente, están del lado ya de la pantalla. Pero nosotros que estamos aquí, hemos caminado media Habana y eso es cada 5 minutos. Ahora mismo va a pasar por un hombre por aquí mirando las nalgas así, que somos las más ricas de Cuba. Que somos las más ricas de Cuba. No entiendo nada. No entiendo nada. Un video. Ajá. Bueno, nada, en fin, familia, estábamos comprando, Jenny se estaba comprando una pizza. Yo estaba bien. A ver, la culpa mía no. Oye, yo te digo a ti. Mira, estamos en una cafetería. Jenny comprando pizza y yo un pomito de agua, pero estaba bien. Mira, a ver, tengo un perro por aquí. Te compraste una galletilla con queso y puré. Bueno, mi comida, estamos esperando una galletilla con queso y puré y había un muchacho joven y bueno, estuvo tan discreto porque Jenny estaba hablando con una cliente, ¿no, Jenny? Y estaba diciendo, no, porque si yo soy su marido y hay que escribir, eso es confianza. Yo no soy así, porque yo creo que... O sea, metiéndose con nosotras y todo eso, hasta que le dije, mira, nosotros estamos haciendo un documental
sobre el acoso a la mujer cubana. ¿Quiere salir en el canal? Mira, a momento se cortó, cogió la pizza y se desapareció. Ya, ustedes saben, ya el acoso aquí en Cuba es una cosa del día a día. Lamentablemente, como pudieron ver en el video de las pequeñas entrevistas que nosotros hicimos, tienen normalizado todo lo que es el tema del acoso y muchos otros factores más, muchas cosas más. Pero le estaba diciendo a Inesita mi experiencia cuando yo viajé, y ahora que te abre la mente de una manera que tú no dejas pasar ni una. O sea, todo eso ahora aquí tú no lo ves normal como otras personas. Y bueno, conclusión, familia, hay que ponerse lo que le ponen a los caballos, que es una cosa aquí para que el caballo no mire para el lado, y seguir tu camino, porque si coges lucha con ese tipo de personas te amargas el día, porque la verdad molesta, eso molesta. Dejen en los comentarios, mujeres, ya sea de cualquier país que nos vean, déjanos en los comentarios qué harías en una situación así. Mi gente, hasta aquí el videito por hoy, espero que les haya gustado y encantado. Recuerda regalarnos tu like, pásate por el canal de Inesita, suscríbete, dale like, y dale los videitos con tu mamá, con tu tío, con tu primo, con tu con abuelo, el perro, con el con gato, con todo el mundo. coge el gatito y lo pones a ver el video ahí para que la familia siga creciendo y así nos ayuda muchísimo. Si quieren más videitos juntos, pues déjenlo también ahí abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo videito. Besitos, adiós.